Bueno, muy pequeño puede ser el país, pero más grande es el corazón del pueblo que ama a su país. Bien, ¿cómo están ustedes? Ahora ya es viernes 4 de junio. Ya se acabó mayo. Vamos a hacer un comentario sobre el mes de mayo. Pero antes queremos hacer, desde nuestro programa de historia y de acompañamiento al pueblo, una protesta e invitarlos a todos ustedes a protestar y a expresarse y a estudiar el caso de ese gobierno israelita que se le llama sionista por su actitud, que en mar internacional, con helicópteros y armados hasta debajo de la lengua, cayeron sobre esas naves, sobre esos barcos de paz que llevaban comida a la franja de Gaza, porque el capricho israelita sionista tiene bloqueada esa población. Creo que nosotros como pueblo salvadoreño conocemos muy poco, bastante poco, de lo que sucede en esas tierras por donde anduvo el Señor Jesús. Tienen un designio ahí como de sufrimiento perenne, desde que la ONU, sin consultar con nadie, así como hace el capitalismo, fabricó un territorio y se lo entregó a los israelitas judíos, sin consultar con los países árabes ni con el pueblo palestino, y desde entonces la desgracia ha llegado para el pueblo palestino. Bueno, hacemos una protesta, invitamos a enterarnos los que tienen donde meterse a internet, los que tienen acceso a las noticias, pues que averigüemos y lo comentemos en la comunidad. Es un hecho condenable, y bendito sea Dios que han habido naciones bastante fuertes en su condena. Los únicos que siempre son aguados con sus amigos y son férreos y aprovechados contra sus enemigos son los Estados Unidos. Esperamos que un día también esos imperios caigan, como cayó el imperio griego, el imperio romano, el imperio inglés, pues caerán estos y entonces sentiremos nosotros lástima por ellos. Bueno, que el Señor Jesús, que anduvo en esas tierras, haga una justicia y nos convenza a nosotros de que no es posible que el mundo siga tan indiferente ante tanta crueldad, prepotencia y maldad del gobierno sionista israelita. Bueno, mañana, hoy es 4 de junio, mañana es 5, es el día que la Organización de Naciones Unidas declaró Día Mundial del Medio Ambiente. Eso lo hizo desde diciembre del año 1972. Como sabemos, y si no sabemos lo imaginamos, que los 365 días del año ya están dedicados a cualquier cosa. Y si no lo sabemos, por lo menos entendamos, ya que no nos han dedicado a nosotros ningún día, que un día de ese año es nuestro cumpleaños. Felicidades. De ahí, cuando nacimos, es que comenzó nuestra historia. Bueno, este espacio radial va por ahí. Hablar de historia, motivar de historia, valorar la historia, provocar. Porque hay tantas cosas desconocidas y de manera especial conscientemente ocultadas. Este espacio radial pues anda por ahí cada semana. Intentamos entrar en la valoración de la historia de la manera más práctica. Los meros leidos dicen empírica. Pues sí, aquí no tenemos una ciencia exacta para enfocar la historia, más bien provocamos desde lo poblacional, desde lo justo, desde la verdad, para que vayamos entrando a ver qué pasa. Ya se acabó el mes de mayo. El mes de mayo es muy importante en la tradición religiosa católica, y no católica también. Es un mes, para los católicos, dedicados a la Madre de Jesús.
como secundando que el 10 de mayo es el día de todas las madres de cada uno de nosotros. Esperamos no ser tan desmadrados. Por eso el que no reconoce a la mamá, el que no tiene sentimientos hacia una mamá, se llama desmadrado. Aquí en este país hay bastantes desmadrados. Pues bien, hablando de mayo, es el día de la madrecita de nosotros, es el día dedicado a la Virgen María, Madre de Jesús, pero también en la historia de nuestros imperios antiguos, el azteca, el maya y el inca, el mayo era dedicado a la Madre Tierra, y de manera especial porque ellos tenían mucha ciencia y mucho conocimiento del movimiento de los astros. Eso es muy importante, la astronomía que tenían nuestros antepasados. Ellos, cuando cambiaba el tiempo, que coincide aproximadamente en lo que ahora los civilizados, crueles civilizados y sanguinolentos civilizados, porque tenemos una sociedad sanguinolenta, se declaró cuando llegaron los españoles que el 3 de mayo era el día de la cruz. Pero fíjense que nuestros antepasados tenían como ciencia que ese día, el 3 de mayo, era dedicado a los 4 elementos de la vida: el agua, el fuego, la tierra y el aire. Son 4 puntos cardinales o 4 puntos puestos en la esquina o en la punta de ese cruce que parece una cruz. Pero el chauvinismo religioso, quiere decir esa visión así concentrada que tenían los religiosos de los misioneros españoles, lo asimilaron a su manera y dijeron que eso parecía la cruz. Y dijeron que ya el Señor había andado por estas tierras y que por eso les habían traído la cruz. La cruz que trajeron de España era una cruz para ponerse en el lomo. La cruz que tenían nuestros antepasados era la identificación de la vida: el agua, el fuego, la tierra y el aire. Bueno, así fueron confundiendo las cosas y pusieron en vez de esos 4 elementos la cruz cristiana. Imagínense tan bueno que Jesús, y en el lío que lo metieron, se lo pusieron hasta en la parte trasera de la espada para que no pasaran los machetazos del de enfrente, y entonces era la cruz y la espada. Cada vez que la clavaban, decían que le clavaban la cruz en el pecho a los paganos. Y así, esa gran festividad maya, azteca o inca, que era en honor de la Madre Tierra, se convirtió con bastante imposición en una fiesta católica. Esa fiesta católica era para superar el paganismo de los que aquí existían nativos. Como otras tantas situaciones de la cultura de nuestros antepasados, la fueron convirtiendo en tradiciones religiosas. Eran sabiduría ancestral, eran vivencias culturales, pero los misioneros todo lo hicieron religioso. Y así, poco a poco, los invasores, que la mayoría no tenían mayor estudio, eran expresidiarios, eran matarifes, eran militares. Así eran, no tenemos por qué negarlo. Ni los hijos de aquellos invasores que tienen apellidos muy españoles y castizos, como dicen ellos, ¿verdad? Pues sí, ¿qué vamos a hacer? Si sus padres eran ignorantes, pues ignorantes, o ellas habrán estudiado un poquito más, pero las actitudes no cambian. Como dice la canción, el zorro cambia de pelo, pero no cambia las mañas. Bueno, entonces estos invasores que venían con una gran carga de ambición fueron sepultando con su avaricia múltiples prácticas científicas, astronómicas de las razas de los pobladores de este continente. ¿Qué podemos decir nosotros? Aunque tengamos un color medio pálido, porque nosotros no somos blancos, lo más que somos medio pálidos, puspos si queremos, ¿verdad? Pero, pues sí, nuestra raza es esa, la del continente.
podemos decir que eran nuestros antepasados. Cuando los invasores llegaron a estas naciones de este continente, Europa era más que subdesarrollada. Y óiganlo, en ese tiempo cuando vinieron aquí, Europa era subdesarrollada. Fíjense, solo descubrir en la historia que fue la agricultura azteca, la agricultura maya, la agricultura inca y de otras, ¿verdad?, la que inyectó el empuje y desarrollo a la agricultura europea. Solo de constatar que las ciudades, las capitales de España, de Francia, de Holanda, de Portugal, de Inglaterra, eran numéricamente como barrios de Tenochtitlán. En cuanto a número de habitantes, eran minoritarios. Tenochtitlán dicen que tenía más de 600,000 habitantes. La parte de Guatemala, del Imperio Maya, sus ciudades, Tecpan, era una ciudad, ¿verdad?, Mixco Viejo, que se llama ahora. Cuando uno los descubre, son ciudades aproximadamente, ¿verdad?, de 70, 100 manzanas, 100 cuadros, ¿verdad? Eran grandes ciudades. ¿Y qué era entonces Madrid? ¿Qué era entonces París? Después, con lo que se llevaron de aquí, lo engrandecieron. Eso es históricamente probable. Bueno, desde aquí se llevaron la economía y fue el encuentro de estas grandes culturas agrícolas, lo que encontraron aquí, que les entregó el maíz, el tomate, el frijol, la papa, las frutas, las maderas, que se las fueron apropiando esos invasores, y que en nombre del rey y de Dios, para su beneficio, se las llevaron, así por así, sin pagar ni un solo centavo. Al contrario, el que podía protestar, pues perdía su vida. Los minerales preciosos, el oro, el cobre, el níquel, la plata, el hierro, fueron otros recursos que fueron trasladados de acá, de este continente, para allá, la Europa, y esos sirvieron de base para incrementar sus riquezas, para financiar sus guerras entre ellos mismos, para aumentar su poderío, de manera inclemente, fueron pagados desde aquí con millones de vidas humanas. Eso fue el precio que pagamos nosotros para que se llevaran toda nuestra riqueza. Es una deuda que históricamente nunca ha sido pagada y que ni se menciona, y que creemos que es absurdo mencionar, y que estructuralmente desde entonces se planificó las leyes, la estructura política, económica y social para que nunca se cobre. Al contrario, se ha ido induciendo maquiavélicamente, o sea, maliciosa maldad, que se crea y que creamos que debemos estar agradecidos por las miserias que nos acarrearon a estos pueblos originarios. ¿Cuántos años? Siglos, 500 años, ¿no? Quizá menos. Que se dice que el 12 de octubre, Día de la Raza, hay que agradecerle. Los hijos de aquellos invasores repiten y nos hacen repetir que hay que agradecer el idioma, la religión, la cultura y no sé cuántas otras cosas falsas que nos dicen 12 de octubre. Por los que tenemos que agradecerles, imagínense. Tenemos que agradecer ese idioma que prohibió hablar nuestra lengua. Como ellos no querían aprender el náhuatl, no querían aprender el azteca ni el inca, pues impusieron la Castilla. Y el que no, pues le cortaban la lengua o se quedaba mudo. Y nos impusieron la religión, que quemó a miles de originarios, los quemaban acusándolos de paganos, de herejes. Pues si alguien que no cree en una religión, ¿por qué va a ser hereje si ni siquiera cree lo que le están diciendo? La herejía es haber creído para después descreerse. Bueno, porque aquí vivían la única religión que aquí había. No estamos hablando mal del cristianismo. Yo soy cristiano, amo a Jesús. Y estoy seguro que Jesús no estuvo de acuerdo la manera como aquí se impuso el catolicismo, porque históricamente
en América, que se llama, no se impuso el cristianismo, se impuso el catolicismo. El catolicismo es una religión estructurada política y sociológicamente desde un poder terrenal que se llama el Vaticano, y es una religión. El catolicismo es una religión, no es una fe. No siempre el catolicismo coincide con el evangelio, pero bueno, es otro pisto, podemos discutirlo. Pero en nombre de ese tal Jesús que nunca vino aquí, porque Jesús no es avaro ni andaba buscando oro, pero se mató y se quemó a los que creían lo que aquí se creía. Bueno, y fue esa cultura que traían los incultos la que sepultó las grandes sabidurías que aquí existían, como la astronomía, la agricultura, la arquitectura, la medicina, la filosofía y otros tantos valores que aquí teníamos. En nombre de su rey y de ese tal su Dios, se nos impuso una dominación de Estado, de patria, de país, de nación europea, que ha producido después de 500 años el caos de las naciones que vivimos aquí, que ahora se llama Latinoamérica, solo porque ellos venían de un idioma latino. Imagínense, por la lengua nos agarraron, Latinoamérica, ni siquiera por lo que somos. Bueno, se heredó en la vida pública, en la vida política, económica, social. Lo heredamos la mentalidad invasora, autoritaria, abusiva, todo en nombre de la democracia. Porque cuando se habla de pueblo y en nombre de los pueblos en estos países latinoamericanos, en quien menos se piensa ni se toma en cuenta es en los pueblos originarios, que son los auténticos dueños de estas tierras. Cuando se habla de pueblo, cuando se habla en nombre del pueblo, se habla de mestizos, de ladinos, de blancos. Por eso es maravilloso que ahora en Bolivia haya un aymara, un hermano, hijo de nuestras descendencias. Bueno, al contrario, aquí se nos ha enseñado, por estos descendientes y por otros que llegaron más tarde de Italia, de Alemania y de otros países árabes, se nos enseña a venerar al invasor, a rechazar y desdeñar los valores autóctonos y las culturas nuestras. Aquí las artesanías propias, las de Hilo Vasco, Nahuizalco y demás, esas artesanías, pues sí, nos dicen que no, es mejor la artesanía taiwanesa, esa que viene allá, esa para andar. Las artesanías que vienen de otros países, que ya eso se le llama maquinaria, se le llama ciencia. Lo de nosotros, nuestros morros y nuestros capiruchos, esos andan por otro lado. Bueno, siempre se nos ha enseñado a valorar mucho más, pero mucho más en grande, la arquitectura colonial, por ejemplo. Es maravilloso cómo se nos enseñan los valores de la arquitectura colonial, de las grandes catedrales, de los grandes edificios, pero no se nos dice nada de las estructuras arquitectónicas aztecas, de mayas o incas. Lo que es Tenochtitlán, lo que es Palenque, lo que es Tikal, lo que es el Cusco, no, a eso todavía más se nos ha enseñado a decir que son ruinas. Y se les mantiene en ruinas, aunque paguemos por irlas a ver. Porque es más fácil permitir el robo y despojo de esas ruinas que un pedazo de pared o de una estructura arquitectónica de la herencia colonial. Eso no es tocable. ¿Verdad? Que de paso, todas esas arquitecturas coloniales, esas grandes catedrales, esos grandes palacios de gobierno que se dice que eran de no sé qué invasor y no sé qué administrador representante del virrey, todos esos fueron hechos gratis, bajo el látigo en la espalda de los esclavizados, sin salario y despreciados. Así fueron hechos, eso no tienen ningún precio, ningún dinero, eso es la vida de nuestros antepasados. Pero bueno, y es más fácil encontrar que un gobierno, ¿verdad?, de extranjeros heredados deroguen una cantidad para rescatar un edificio colonial como para ir a rescatar
¿verdad? Cihuatán o Tecpan entre nosotros, o Joya de Serén, que son despojos. Es importante, imagínense cómo tenemos la mentalidad, y por supuesto, sin saberlo, con la aprobación de todos nosotros, porque decimos que esas son ruinas. Así nos han enseñado a decir, nos han arruinado. Bueno, todo esto viene a consideración de la historia de mayo, que en mayo era la celebración de la vida, cuando cambiaba el tiempo, el término de una vida y el inicio de las cosechas, del agua, de la tierra, del viento y del fuego sol. Qué bonito tenían el pensamiento. Pero por supuesto hay que estudiarlo, porque eso nos enseña en la escuela. Eso lo tenemos que andar investigando por otros lados. Bueno, así pues, desde el tiempo de los invasores, y hoy continúan los invasores. No podemos decir que no tenemos invasiones, ¿cómo no? Nada más que hoy son de nuevo tipo. De nuevo tipo, pero igualmente crueles, inhumanas, destructoras. En aquel tiempo llegó la invasión de los mal llamados conquistadores, por no decir asesinos. Llegó también la piratería y su manera de piratiera, con todos sus métodos de rapiña, circunstancia que aún continúa, probablemente por desconocimiento histórico y por el ocultamiento y desfiguración que se nos ha entregado sistemáticamente. La gran mayoría de nuestra población y nosotros mismos, al no conocer todo ese pasado, no lo relacionamos directamente con lo que hoy se llaman tratados de libre comercio, o como le han llamado hoy, que fue el señor presidente nuestro, y llamaron a todos los falderitos presidentes de Centroamérica allá. Sí, porque ¿qué otra cosa les podemos decir si esa actitud tienen allá cuando llegan a Europa? Aquí son tigres en su corral, pero allá como que se vuelven falderitos, ¿verdad? Ya cuando llegan a las Europas. Fueron a firmar el acuerdo de asociación. Ese es un continuismo de las mismas invasiones, nada más que hoy les ponen más caché. Lo normal ha sido que llega el invasor, se apropia de las riquezas nacionales, valiéndose de la complicidad de los mestizos, de los ladinos, de los criollos, que son parte de su misma raza, y en contra de los nativos se alían estas blancuras para llevarse todo, haciendo valer su prepotencia y su ventaja, urdiendo leyes, porque aquí el único que puede hacer leyes es cierta capa social, cierta capa llamada política. Aquí el pueblo como pueblo, y menos si es nativo y tiene colorcito hacia cacao, menos. Ahora pues se valen de todo eso para hacer leyes, porque ahora la ley de los nuevos tratados ya no es que ellos van a venir aquí a traer cosas y a negociar, no, ahora ellos ya no vienen a traer. Con esos tratados con que nos maltratan, se llaman tratados, pero salimos maltratados. Se obliga a estos pueblos a llevar a esos países, a írselos a dejar, y írselos a dejar a precio de pollo muerto, y de allá que nos manden para acá sus mercancías, o sea, les sale más fácil, más económico. Creando necesidades les resulta más barato. Es por eso que esos señores gringos son artistas del engaño, de los cherifes. Pero ahora los señores europeos no se han quedado atrás. Con sagacidad y salamería, ellos ya no le llaman tratado porque nos maltratan, sino que hoy le llaman acuerdos, porque vieron que los tratados gringos maltrataron a los Sioux, a los Cherokees, a los Milwaukee, a los Cheyennes. Los Europas, que son más viejos, son más zorros, ya le llaman acuerdo de asociación, se oye más suavecito, más con caché. Si los gringos se llevaron las riquezas sólidas, estos se llevan las líquidas. Nos invitan a que un acuerdo que es muy peligroso, que se llama asociación, y así de esa manera
se llevan el agua, se llevan otros recursos y nos mandan maquinaria, nos mandarán medicina, nos mandarán semilla transgénica, que no son nada baratos, pero como somos asociados, nuestros productos de asociados los tenemos que vender baratos, a precio, dije, de pollo muerto. Bueno, vamos a ver qué sucede. Lo cantó una compañerita mexicana, óiganlo. Una cancioncita muy didáctica, muy profunda, que nos inquina en el alma, ¿vea? Así somos todavía, eso se llaman tratados de libre comercio. Bueno, como dijimos al principio, mañana 5 de junio es el llamado Día del Medio Ambiente. Dicen que al explotado y al empobrecido ya no le luce llorar. Y es por eso que es mejor sonreír y tomarlo con calma. Creemos que eso de medio ambiente es porque ya no tenemos un ambiente entero. Y lo que tenemos es un mal ambiente. Bueno, los diferentes sectores poblacionales afectados por las consecuencias de esos funestos tratados comerciales. ¿Qué será mejor decir? ¿Nefasto o funesto? Creo que estamos en la era de los funestos, ¿verdad? No de los nefastos. Bueno, suenan igual. Por ahí vamos. Bueno, seguimos con lo funesto que tenemos hoy. Pues estos afectados por estos tratados comerciales que nuestros gobernantes nos negocian, y hemos formado el llamado Movimiento Nacional contra Proyectos de Muerte. Estos son los que se movilizaron caminando desde Sonsonate, de Chalate, de San Miguel, y que han identificado 9 proyectos de muerte. Son los básicos, porque es muy importante que sean conocidos por todos nosotros. Los vamos a leer. No sin antes quiero recordarles y comunicarles que este día varios cientos de ciudadanos, llegando a los millares, conscientes de la destrucción ecológica a la que está sometida el país, hicieron una manifestación desde la Plaza Cívica, Catedral, hasta Casa Presidencial. Como que se está haciendo ya normal que estas manifestaciones de la población a la Casa Presidencial es de todos los días y de todos los sectores, de los sectores taxistas, de profesores, de despedidos, de desempleados, de pensionados, de diferentes índoles, de trabajadores, sindicalistas, agricultores, desalojados, engañados, comerciantes. Bueno, cuando íbamos caminando, alguien dijo ahí al grupo que íbamos, ya llegando a la Feria Internacional, que esta calle, dijo esta del doctor Araujo, ahí que va para Santa Tecla, ya parece la calle del cementerio, donde todos los días pasan procesiones a dejar al muerto al Campo Santo. Y es verdad, por esa calle todos los días hay manifestaciones como que son entierros. Nada más dijo que aquí en vez de llevar un cadáver se llevan cartas, que nunca las recibe el señor periodista, que ahora es presidente. Quizá porque vamos a pata, dijo otro. Pero dicen que los que llegan en carros de lujo, eso sí, son recibidos en los salones, entran allí y ellos llegan hasta los salones y a la oficina del presidente. Bueno, llegamos, la comitiva entró, la humo estaba allí, lo revisó, los numeró y los dejó entrar. Bueno, y como es la mala costumbre, le recibió un señor que se mantiene ahí por los jardines, siempre está ahí, y les prometió entregárselo al señor presidente. Como se mantienen los jardines, no sé si era el jardinero o alguien de esos, lo que no le vimos es la herramienta, pero le pusieron saco y corbata.
y dijo que se le iba a enseñar al señor Funes, porque él no estaba, y dijo Funes está, o Funes no está, dijo, ¿vea? No sé si era Funesto, Funestá, no sé cómo, él se confundió, se le trabó la lengua, pero en definitiva no lo recibió. Bueno, ya se les hizo que aquí se dejan caminar por la pavimentada, pero en llegando a la casa presidencial, ahí se reprime al pueblo, se le detiene. Y es llamativo la clase de armamento que tienen los uniformados de negro, lacrimógenos, metralletas, rifles de asalto, bien equipados, buenas botas y como que son jugadores de esos de béisbol, porque están todos cubiertos como que son cuzucos, tienen todo el caparazón bien puesto. Bueno, como que ya se llenaron de valor desde que tuvieron a unos niños hace un mes que llevaban una cartita al presidente. Y el señor presidente, respondiendo a la cartita que nunca lo recibió, parece que les mandó zapatos y uniformes a los niños. Que aunque los niños no tengan libros de texto, no tengan profesores, ni siquiera tengan una ley de protección civil, pero sí les entregaron zapatillos y le entregaron. Pero bueno, como el objetivo es entregarle a ustedes los proyectos de muerte para que sepamos, mañana es el Día Mundial del Medio Ambiente y cada vez estamos en la calle de la amargura, ¿cuáles son? Primero, la contaminación y destrucción de los ríos, porque allá a los ríos se les echan los vertidos sólidos, ahí se les ponen todo lo químico y todo lo que se pueda, pues. Segundo, la construcción de represas hidroeléctricas, son 18 en este país, imagínense. Ya nos llegó la Malinche por ahí. Tercero, la explotación de la minería metálica. Hoy nada menos y nada más están hablando los diarios que la Pacific Rim solo tenía un permiso de concesión y con eso se había hecho el gato bravo y andaba aruñando a todo mundo y hasta mató gente allá en Cabañas. Dice que tenían ya listos para explotar 2.034 kilómetros cuadrados, que es la tierra de 26 municipios del país. Nosotros apenas tenemos 20.000 porque nos quitaron los hermanos catrachos, llamémosles hermanos, porque están todavía en esa tierra bendita. Bueno, imagínense. El cuarto proyecto de muerte, la privatización del agua. Ahora pues sí, 1 litro de agua va a valer ya más caro que un litro de leche. Por ahí vamos, hermanos, amigos, compañeros, pongámosle coco. También otro proyecto de muerte son los llamados grandes rellenos sanitarios. Aquí a las cosas le llaman sanitarios. ¿Qué de sanidad tiene donde se llegan a botar los desechos? Ahí donde uno va a descomer le llama el sanitario. Imagínense, así se cubren las cosas en este país. Pues bueno, los 11 grandes rellenos de basura sanitarios sobre los recursos hídricos, sobre los ojos de agua, ahí se hacen. Sexto proyecto de muerte, la comercialización y consumo de productos transgénicos. Eso va contra la salud, la soberanía alimentaria, nos envenenan y son caros. Séptimo, cultivo de maíz y tempate y caña para producir biocombustible. Ahí se va a perder todas esas tierras. En vez de producir comida para la gente, se le va a vender comida para los vehículos, para la maquinaria. Eso prefieren nuestros funestos autoridades. La carretera longitudinal del norte que destruirá bosques, son 279 kilómetros de largo por 50 o 60 metros de ancho. Bueno, tenemos la industria de la comunicación, las antenas telefónicas y aparatos que son como microondas en el aire. Bueno, contaminan el éter que se llama. Bueno, las grandes corporaciones transnacionales hacen creer que traen desarrollo a los pobres, pero es al contrario, han creado una sociedad de consumo que les garantiza desarrollar y progresar ellos únicamente y hacer necesidades creadas. Bueno, hermanos, gracias por escucharme. El teléfono es el 2225-2286, a la orden si ustedes quieren hacer algún comentario. Tenemos mucho más cosas que hablar, pero es más sabroso escucharlos a ustedes. Adelante. Bueno, si no, continuamos, ¿verdad? Porque quiero saludar a los muchachos de la universidad con los que estuvimos ahora
ahí hablando de todo lo que es el medio ambiente. Yo les dije que era preferible hablar del ambiente entero porque ya tenemos mal ambiente. Adelante, ¿quién habla? ¿Desde dónde y quién? Roberto, quiero decirle una cosa. Hola, don Roberto. ¿Qué tiene que hacer aquí el presidente? Fíjese que aquí no se puede traer una... Hable más duro, que tenemos un presidente sordo, no escucha. No se puede traer una libra de azúcar de Guatemala, no se puede traer una libra de queso de Honduras, no se puede traer una libra de carne de Nicaragua. ¿Cuál es la unión? ¿Qué hace Estados Unidos respecto a eso? ¿Y por qué estos presidentes no piden una unión realmente? Bueno, gracias por esa inquietud. Pues sí, ¿cómo podemos esperar que la zorra cuide las gallinas? Eso es imposible, precisamente estamos en esos malos ambientes. Adelante, otra llamadita. ¿Quién habla y desde dónde? Buenas noches, padre. Buenas noches, señorita. La señora Magdalena. Adelante, Magdalena. Solo decirle, fíjese, padre, que a mediodía estuvo diciendo ese señor mal llamado Raúl Beltrán, Ajá. diciendo que el sacerdote que caminó aquí, que estuvo caminando por el medio ambiente y por el Chaparral. ¿El padre Antonio Confesor? Él dice que lo agarraron, dice, que ebrio, dice que lo tenían preso, dijo a hablar un montón de cosas. Entonces yo digo que, vaya, como usted está hablando ahí, hay que aclarar las cosas, pues, para decirle al pueblo cómo están sucediendo las cosas aquí en El Salvador, y que los sacerdotes que pelean por la vida y por nosotros los pobres ya son pocos, pues. Así es que ese es mi llamado, padre. Muchas gracias. Bueno, yo cuando estaba chiquito oía una frase que decía que los diarios aguantan con todo lo que le ponen, y lo triste es que a veces uno se traga la píldora hasta sin agua. Parece ser que el padre no se detuvo en el retén y lo siguieron, lo alcanzaron, lo golpearon, y como vieron que se habían equivocado, lo acusaron de ebrio. Quizás llevaba la Biblia y pensaron que era hebreo o algo de eso. Bueno, ya quedó libre el padre, esperamos que esas cosas no sucedan y son injustas, pero si hacen con un sacerdote, eso es lo que quiero llamar, ¿qué no harán con tanta gente desconocida que no tiene quien lo defienda? Adelante, ¿quién habla y desde dónde? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, mire, ¿Sí? yo escuché anoche que es a otro padre sacerdote que capturaron los policías y que lo habían golpeado. Así es. Ajá, Es el padre Ochoa, Ángel Ochoa, párroco de de Ciudad Barrios. Ajá, Ciudad Barrios. Así es, sí. Así es, pero el padre confesor no, él dijo que que sentía mucho, pues, porque lo habían golpeado. Así es. Ajá, y referente a lo que dijo usted de que los indios trabajaron en las iglesias coloniales, una vez mi esposa allá en Opico sentada viendo la iglesia, me dice, esa iglesia, me dice, la hicieron los indios, me dice. Pero esos indios me aguantaron riata, me dice, para ver de hacer esa iglesia, me dice, pero ellos no les pagaron ni 5 centavos. Es verdad. Mire, tiene un esposo sabio, por lo menos se da cuenta. Pues sí, como somos de Opico nosotros. Ah, pues del mero pueblo. Ajá, así de un cantón. Vaya. Pero ahí entonces sentada en el parque me dice, mire, esa iglesia la construyeron los indios, pero esos no le dieron ni 5, esos aguantaron ya que saber cuántos muertos no verían, me dice. Así es la de Izalco, la de Nahuizalco, la de Sonsonate, la de Metapán. Todas esas bonitas, cuando veamos esas grandiosidades, hagamos una oración por aquellos que murieron. ¿Y cómo iban a creer en Jesús si los golpeaban todos los días, ¿verdad? Pues sí, ¿cómo iban a poder tener, ¿verdad?, cualquier esperanza si vivían en la desesperación, ¿verdad? Pobrecitos, ¿y cómo construyeron esas grandes iglesias? Porque Así es. colonial. Bueno, gracias, Pues, muy amable. Salúdeme a su esposo y a los de Opico. Bueno, vamos a ir terminando. Vamos a esperar la última llamadita que ya llegó. ¿Quién habla y desde dónde, hermano? Dios bendiga. Adelante, amén. Bueno, yo quiero hablar de dos cosas, va. Adelante. Ya de que hablaron de Raúl Beltrán Bonilla, va. Señor, yo escucho a las 10 de la noche una sumentada crónica que mencionaba. Él ataca a los pastores, él ataca a los sacerdotes y también ataca a medio mundo, va. Yo es el primo de Raimundo. Yo soy un seguridad, va. Ajá. Para decirle que aquí lo voy a hablar, va. Sí. Una vez
llegó amenazando a un compañero a la posición. ¿Este señor? Sí, llegó a dejar el carro y luego se fue, eso fue en Fonavipo. Llegó a dejar el carro al parqueo sin pedir autorización. Y ya él se fue para el seguro, no sé si para el seguro social, pero la cosa fue de que cuando viene el compañero y le dice, ay señor, le dije, ¿y este carro? ¿Por qué lo deja aquí? Le digo. Él no le hizo caso, se fue. Y cuando volvió, ya el compañero le había puesto la cadena para que no saliera el carro. Luego cuando volvió de vuelta, llegó amenazándolo con una placa policial, diciendo que era director de la policía. Entonces sucedió pues de que hubo un gran pleito entre el compañero y el señor Beltrán Bonilla, ¿va? Eso le digo a usted para que todo el pueblo salvadoreño sepa cómo anda el señor, ¿va? Bueno. Por otro punto, sí. Bueno, se me fue bueno, por alto lo que... Ya la vamos a ir a traer. Sí, pero la cosa así fue las cosas, para que ustedes conozcan cómo es el señor, que nadie se le escapa, solo para criticar sirve, pero no sirve para edificar, solamente para criticar. Nuestros antepasados decían que a palabras necias oídos sordos. Sí. A palabras sabias corazón abierto. Que esa placa, a ver, que a quién se la ha dado, ¿va? Bueno, no Una sé si ya policial. ocupará placa él, ¿verdad? Pero bueno, dejémoslo por ahí, ¿verdad? Gracias, muy amable. Bueno, así que nos vamos a ir despidiendo. Como siempre, nos vemos los miércoles. Y ahí tenemos a Yul Cuicat, el puro corazón para ustedes.